de las dispensaciones y hoy vamos a predicar acerca de Saúl y David. Saúl y David. Y como siempre, un saludo a todos los que a través de la televisión y del internet nos siguen. Así que hoy quiero compartir un mensaje que le he puesto este título. Se le pueden poner muchos otros títulos, ¿verdad? Saúl y David. Ahí se equivocaron, me pusieron Saúl y Samuel. Es Saúl y David. Pero bueno, no importa. Rectifica sobre la marcha. Dice que todo el que tiene boca se equivoca. Y todo el que tiene nariz vuelve a repetir. Así que Saúl y David. Sobre estos dos personajes bíblicos vamos a considerar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, estos dos fueron los dos primeros reyes. Es decir, primero fue Saúl, el que primero reinó después de que se acabó la etapa de los jueces, y luego cuando Saúl muere, entra David a reinar como el segundo rey y el mejor rey que ha tenido el pueblo de Israel en todos los tiempos. Entonces, Saúl y David. Hoy trataré de describir el carácter, las actitudes de estos dos personajes, porque cada uno de ellos tiene su carácter, sus actitudes, su comportamiento, y cuando nosotros estudiamos los personajes bíblicos, decimos, pero mira qué actitud más buena, o qué actitud más mala, qué bien procedió o qué mal procedió este personaje bíblico. De manera que estudiando el carácter y los sentimientos y las actitudes de los personajes bíblicos, todos nosotros podemos aprender mucho de lo malo para evitarlo y de lo bueno para ponerlo en práctica. Amén. De Saúl vamos a echar una mirada a la vida de Saúl, sin entrar en muchos detalles, pero vamos a ver un poco qué es lo que aprendemos de Saúl, que su actitud y su comportamiento era muy malo. De Saúl aprendemos que su actitud, su comportamiento, su manera de actuar era horrible. De David, sin embargo, aprendemos cosas muy buenas. El carácter de David, qué lindo, qué bueno el carácter de David. Saúl, hermanos, Saúl fue ungido por rey sobre el pueblo de Israel por el profeta Samuel. Si tienen su Biblia a mano, vayan disponiéndola para que veamos todos los pasajes que voy citando, para que veamos que Saúl también fue ungido por el profeta Samuel y lleno del Espíritu Santo. Dice primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ya estás ungido, ya eres el príncipe, ya eres el rey, Dios te ha ungido. Y Saúl, dice la palabra de Dios, que después que fue ungido y que el profeta Samuel derramó el aceite sobre su cabeza, aceite tipo del Espíritu Santo, Saúl fue lleno del Espíritu Santo, según el profeta Samuel le había dicho. Si miramos primero de Samuel, capítulo 10, versículo 9 al 11, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día, tal como el profeta le había dicho. Cuando llegaron allá, dice el verso 10, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Saúl profetizó, lleno del Espíritu Santo. Verso 11 dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué ha pasado con este hombre? Saúl también entre los profetas. ¿Cómo es esto? Saúl fue lleno del Espíritu Santo. De aquí nosotros, hermanos, aprendemos que aunque una persona sea elegida por Dios para un importante ministerio, aunque sea lleno del Espíritu Santo, la persona no queda despersonalizada. La persona no pierde su libre albedrío. Dios no despersonaliza a nadie, aún estando lleno del Espíritu Santo o sin estarlo. Cada persona siempre tiene
Cada persona siempre tiene su capacidad para tomar buenas o malas decisiones, tanto si está lleno del Espíritu Santo como si no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que conocemos como el libre albedrío que Dios se lo ha dado a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Saúl está ungido por Dios, está ungido a través del profeta Samuel. Y durante los primeros años del reinado, Saúl, él reinó, hizo buenas cosas, tomó buenas decisiones, tuvo grandes victorias contra los amonitas, y todo lo que Saúl hacía en los primeros años, en los comienzos de su ministerio, todo estaba muy bien y estaba agradando a Dios. Hay personas que comienzan bien y después se empiezan a desviar. Lo importante no es comenzar bien, que sí es importante, pero es empezar bien, continuar bien y terminar bien, ¿verdad? Porque si empezamos bien y a mitad del camino nos desviamos, de nada nos ha servido ese buen comienzo, ¿no es cierto? Cuando Saúl llevaba, hermano, 2 años como rey, se le subió el orgullo a la cabeza. Y en una guerra que tenía contra los filisteos, el profeta Samuel le había dicho que esperara 7 días para primero presentarle una ofrenda al Señor y presentarle esa guerra, y ya después se iría a la guerra. Samuel le había dicho. Vamos al 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 1, dice, capítulo 13, verso 1, dice: había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ya se le subió el orgullo a la cabeza. Dice en el versículo 7, Samuel le había dicho: espera un poco, espera 7 días, y cuando yo, Samuel, que soy el profeta y soy el sacerdote, presente un sacrificio y una ofrenda a Dios, entonces podrás ir a la guerra. Pero no se te ocurra meterte en guerra sin que antes hayamos ofrecido el sacrificio correspondiente a Dios. Y él, verso 8 de ese mismo capítulo dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Los soldados que tenía ya empezaron a irse y a dejarlo solo. Entonces Saúl empezó a ponerse nervioso y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl ofrece el holocausto, invadiendo así el oficio de sacerdote que le correspondía a Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, verso 10, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ya después vamos a ver la respuesta que Samuel le da a Saúl, porque Saúl se ha precipitado y ha tomado las funciones de sacerdote y ha ofrecido el sacrificio para la guerra cuando él no tenía que haberlo hecho. Y de este episodio, hermano, de esta precipitación del rey Saúl, de este episodio aprendemos que no hay que precipitarse en la toma de decisiones. Hay que esperar en el tiempo de Dios, que es lo más difícil, ¿verdad? Esperar. Hay personas que son muy impacientes y todo lo quieren ya, ahora. Pero hay que ser paciente y esperar en Dios. Dios a veces nos prueba a ver hasta dónde llega nuestra paciencia. Dios permite situaciones incómodas que nosotros queremos resolverlas rápido y de manera instantánea. Pero Dios nos está probando a ver si tenemos la paciencia que se supone que tenemos que tener. Entonces, paciencia en todos los problemas, hermano. Cuando algo le esté afligiendo y cuando algo le esté incomodando, tenga usted paciencia. Entonces, aquí aprendemos que Saúl se puso nervioso, no tuvo paciencia. La segunda cosa que aprendemos es que no se debe invadir bajo ningún concepto el ministerio para el cual no estamos autorizados. Saúl, como dije, ofreció el sacrificio como si él fuese sacerdote ordenado. Él no era sacerdote, el sacerdote era el profeta Samuel, era el profeta Samuel el que tenía que ofrecer el sacrificio. Saúl no tenía que meterse a ejercer de sacerdote.
porque eso era una competencia que le correspondía solamente a Samuel. Y el libro de Hebreos nos da una buena advertencia. Miren lo que dice. Vayan a Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 4, para que veamos lo que dice la Biblia acerca del sacerdocio. El sacerdocio es una honra y nadie puede entrar en el sacerdocio a menos que sea llamado por Dios. Y este era Samuel, el que ejercía el sacerdocio. ¿Quién era Saúl para intervenir, para entrometerse en una función sacerdotal para la cual no había sido ordenado? Dice Hebreos capítulo 5, verso 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Pues para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados de la gente y por los pecados del mismo sacerdote. Segundo dice, para que se muestre como paciente. El sacerdote o el pastor o el siervo de Dios tiene que ser paciente con los ignorantes y extraviados. Hay que tener paciencia porque a veces vienen personas ignorantes, personas que están fuera de orden y quieren todo a su gusto, y no puede ser. El sacerdote, el pastor, el ministro tiene que ser paciente con los ignorantes y con los extraviados, con los que están desviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Como hombre, yo y todos los pastores y todos los sacerdotes estamos rodeados de debilidad y podemos cometer nuestros errores. Por tanto, Dios quiere que, así como Dios tiene paciencia con los pastores y con los evangelistas y con los sacerdotes, también Dios quiere que los sacerdotes, profetas y evangelistas tengan paciencia con la gente que está extraviada y que están fuera de orden, que tengan paciencia. No quiere decir que tener paciencia es aprobar las barbaridades que vienen a decir los que están extraviados, porque hay gente que está extraviada y fuera de orden y se creen que todo el monte es orégano y que todo se vale, y el pastor tiene que decir, no, eso no es así. Con amor y con paciencia tiene que pararle los pies a las personas que están extraviados y que están fuera de orden. Ya lo dice la palabra. Y dice el verso 4, dice, y nadie toma para sí esta honra. ¿A qué honra se refiere? Al sacerdocio. Nadie se puede entrometer y decir, yo soy sacerdote. No, un momento. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y los intrusos, los que entraron en el sacerdocio sin ser llamados por Dios, ya sabemos el final de ellos. Entonces nadie toma para sí esta honra. El sacerdocio es una honra, el ministerio es una honra. Saúl ofreció el sacrificio como si él fuese un sacerdote cuando realmente no lo era. Esa precipitación que hizo Saúl, esa intromisión en el ministerio sacerdotal, le costó el rechazo de Dios para ejercer como rey. Dios lo rechazó. Dios dice, pero ¿este de qué va? Si vamos a 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 14, después que Saúl ha hecho el sacrificio, después que ha metido la pata entrometiéndose donde no tenía que haberse metido, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió ofrecer el sacrificio? Tú no estás ordenado para hacer el sacrificio. Y Saúl respondió, bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me puse nervioso y tal y cual y ofrecí el sacrificio. Una excusa barata. Y sigue diciendo Saúl, y me dije, ahora seguramente descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Metiste la pata hasta el fondo. Entonces Samuel, verso 13, dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No lo guardaste. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, si hubiera sido obediente,
Saúl ya era elegido rey, pero Dios hubiera confirmado la elección que había hecho. Porque una cosa es la elección y otra cosa es la confirmación. Ahora tu reino habría sido confirmado. Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre en Israel. Mas ahora le dice Samuel, mas ahora tu reino no será duradero. Va a ser flor de un día. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, rey, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí vemos que la obediencia es muy importante, hermanos. La obediencia es sumamente importante. Saúl creyó que todo el monte es orégano. Saúl creyó, bueno, es que yo soy el rey, y como yo soy el rey, yo puedo hacer lo que me dé la gana y nadie se puede meter conmigo. Puedo hacer cualquier cosa, lo que me dé la real gana, soy la máxima autoridad. Pero estaba completamente equivocado. Sigue reinando, a pesar de que Dios no le confirma como rey, él sigue reinando. Dios le da otra oportunidad a Saúl para mostrar obediencia, y Samuel ordena que Saúl debe ir con el ejército a destruir a los amalecitas en venganza por el daño que estos le habían hecho al pueblo de Israel cuando subían de Egipto, que trataron pasar por la tierra de Amalek, y Amalek le dijo, no, por aquí no pasen, y tuvieron que dar un rodeo muy largo cuando venían desde Egipto a tomar la tierra de Canaán. Entonces Dios se la tenía guardada a los amalecitas, y ahora Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel, le dice, ve y destruye a los amalecitas, acaba con todos ellos porque ellos se portaron muy mal con mi pueblo y ahora van a pagar por sus malas actitudes. Entonces Dios le da otra oportunidad en esta ocasión a Saúl de mostrar obediencia, y la orden era que destruyera a los amalecitas, las cabras, las vacas, todos los animales, toda la población, que barriera definitivamente con ellos de sobre la faz de la tierra. Y entonces Saúl va a destruir a los amalecitas. Pero ¿qué hace Saúl? Saúl le perdona la vida al rey Agag, que es el rey de los amalecitas, y le perdona la vida también a los animales gordos, a las vacas, a los toros, porque él pensaba, dice, no, estos animales, sí, la orden es que los destruya, pero yo creo que es mejor guardarlos para ofrecérselos en sacrificio a Dios. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así la palabra, y Samuel dijo, porque ya ha visto que Samuel, el profeta, ha visto que Saúl ha desobedecido por segunda vez, que no ha destruido a los amalecitas como Samuel le había dicho. Y entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl pensaba, dice, no, todos estos animales, ¿cómo los vamos a matar? La orden era que los matara, pero Saúl dice, no, esto lo vamos a reservar para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Saúl pensaba, su opinión era que la opinión de él era mejor que obedecerle al Señor. Dice Samuel, le está diciendo, como pecado, verso 23, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tu reino no será duradero, le dijo en el primer fallo, y ahora le dice, ya Dios te ha desechado para que no seas rey. Saúl, hermanos, el rey Saúl es de los que piensan que su opinión vale más que la obediencia. Es que yo opino, yo pienso, yo creo. Sí, Dios ha dicho que haga esto, pero lo que yo pienso creo que es mejor que lo que Dios dice. Pero la Biblia dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. La rebelión contra los principios de la palabra de Dios
es como brujería, es como adivinación, es como idolatría. Saúl era de los que idolatraba su opinión hasta el punto de ponerla por encima del mandamiento de Dios. Y así hay personas hoy en día que idolatran tanto su opinión, su pensamiento, su manera de ser, que la ponen por encima de la voluntad de Dios. Y no puede ser. El hombre y la mujer de Dios tenemos que poner la voluntad de Dios por encima de nuestra opinión. Amén. Tenemos el deber de identificar nuestros pensamientos y saber diferenciar cuando un pensamiento es algo nuestro y cuando ese pensamiento está basado en la palabra de Dios. Cuando lo que yo pienso está basado en la palabra de Dios, puedo ir adelante. Pero si lo que yo pienso está basado en mi propia opinión y no tengo fundamento bíblico, entonces mejor parar. Ponga siempre la obediencia a los mandamientos de Dios, póngala siempre por encima de sus pensamientos, por encima de su opinión. Saúl es pretencioso. Este es otro de los pecados de Saúl, que es súper pretencioso. Le gusta la vanagloria, le gusta que le honren y que le digan viva el rey Saúl. Le gusta que le den aplausos, le gusta que le den honras y honores y que se le inclinen delante de él. Todo ese tipo de cosas le gusta al rey Saúl. Es un ególatra. Se adora a sí mismo, se exalta a sí mismo, es pretencioso, es soberbio. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Después de haber cometido tantos fallos, después de haber Saúl cometido tantos fallos, el profeta dice, no, ya Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y miren lo que él dice. En lugar de compungirse y de arrepentirse, decir, ay Señor, perdóname, lo siento, te fallé otra vez, lo siento mucho. No, fíjense lo que dice, no hay arrepentimiento, porque sigue empecinado, sigue obstinado en su opinión. Dice 1 Samuel 15:30, le dice a Saúl, al profeta Samuel, le dice, yo he pecado. Sí, vale, de acuerdo, eso no tiene importancia. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Fíjense lo que está pretendiendo. En lugar de estar humillado, todavía pretende que le honren, todavía pretende que le den honores y glorias y viva al rey y un montón de cosas cuando ha metido la pata hasta el fondo. Sí, yo he pecado, pero eso no tiene importancia. No hay un arrepentimiento sincero, porque si hay un arrepentimiento sincero, no pretende que le den honra y que le den gloria como él pedía que le hicieran. Te ruego que me honres, le dice al profeta Samuel, que Samuel tomara la palabra delante de los ancianos del pueblo y dijera, oh, aquí está el gran rey Saúl, vamos a darle un aplauso, viva el rey. Y él todo ufanado, todo lleno de vanagloria. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y Samuel dice, olvídate de eso. Entonces, encima de que ha desobedecido a Dios, todavía quiere halagos. Qué cara dura es Saúl, qué poca vergüenza tiene. Ante una actitud tan mala, el Espíritu de Dios sale de la persona y le viene un espíritu malo. El Espíritu de Dios que estaba sobre Saúl dice, ya no puedo seguir aquí dentro del cuerpo de este hombre, me tengo que salir. Vea lo que dice 1 Samuel capítulo 16. El Espíritu Santo sale porque no puede habitar en un corazón que está lleno de orgullo, lleno de soberbia, de protagonismo, que quiere vanagloria. Dice el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14 en adelante, dice, el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? De Saúl. ¿Y qué pasó? Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, no de parte del diablo. Me acuerdo siempre de la palabra que predicó el hermano Bolívar Guevara, me hizo mucha gracia cuando lo dijo. Dice, miren, el diablo es el botón, es el muchacho que le hace los mandados a Dios. Y es verdad, el diablo es un cero a la izquierda delante de Dios. Dios es el Todopoderoso. Hasta los demonios le obedecen al Señor. Un demonio, el Señor da orden a un demonio, dice, tú demonio, vete y atormenta a Saúl.
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y cuando se produce un vacío, el espíritu del Señor ya no está, entonces viene un espíritu malo para atormentar a Saúl, un espíritu malo enviado por Jehová. Y los criados de Saúl, los siervos de él, le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Todos se dieron cuenta. Claro, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y le entra después un demonio, después que el Espíritu Santo se ha ido, pues todo el mundo se va a dar cuenta. Y los criados le dijeron, diga pues, verso 16, nuestro Señor a su siervo, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Esta era la propuesta. Y Saúl respondió a sus criados, bueno, vale, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl, verso 19, envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y él le amó mucho, es decir, Saúl amó mucho al muchacho por todos los regalos que le trajo y porque era un buen músico, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, dice, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Claro, cuando David tocaba el arpa, pues el espíritu malo como que huía, y entonces Saúl encontraba cierta paz en su vida. Dice en el verso 23 que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Claro, el espíritu malo, donde está la presencia de Dios, no puede entrar, tiene que apartarse. Y la música inspirada que tocaba David con el arpa, eso, el espíritu malo se iba, y entonces Saúl tenía paz y decía, ay, qué bien me siento. Pero cuando dejaba de tocar, otra vez el espíritu malo venía y se apoderaba de la mente de Saúl. O sea que eso era lo que estaba aconteciendo en la vida del rey Saúl. Y hermanos, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de nuestros sentimientos, depende que el Espíritu Santo esté morando con nosotros o nos abandone. De nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestros sentimientos, depende que el Espíritu Santo esté o que se vaya y Dios mande un espíritu malo. Si el Espíritu Santo nos abandona, enseguida viene un espíritu malo a ocupar ese vacío, y eso fue lo que le pasó al rey Saúl, y eso es lo que le pasa a muchas personas cuando tienen malas actitudes y malos comportamientos. Saúl estaba lleno de envidia hacia David, porque las mujeres lo reconocían más valiente que a él. Mire lo que dice 1 Samuel 18, versículo 6 en adelante, dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, al gigante Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Tenía una rabia, unos celos, una envidia, en lugar de decir, gloria a Dios, este chico es el que nos salvó de ese gigante y de esos filisteos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. Pues a este muchacho no le falta más que el reino, no le falta más que ponerse otra vez de rey él. Y desde aquel día
Saúl dice que no miró con buenos ojos a David. Ya lo tenía entre ojos, dice, a este cuando pueda me lo cargo. Aconteció al otro día, en el verso 10 dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano mientras David estaba tocando el arpa. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces, se quitó y la lanza se quedó clavada en la pared. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea que Saúl trató de matar a David en numerosas ocasiones, pero fracasó en todos los intentos. Saúl iba de mal en peor, un error tras otro error. Y Saúl, para terminar un poco la historia rápido, Saúl muere echándose sobre su espada, porque para que los enemigos de Israel no lo maltrataran ni hicieran una carnicería con él, él puso la espada así de punta y se echó encima de la espada y ahí acabó la vida de Saúl. Muere echándose sobre su espada, es decir, se suicida. Saúl, hermanos, el rey Saúl es un tipo de persona del que uno debe huir, uno debe identificar las personas. Y cuando uno ve una persona arrogante, prepotente, orgullosa, como era Saúl, hay que huir de esas personas. Y a continuación enumero los errores y las actitudes y los pecados del rey Saúl. Solamente unos cuantos por encima, porque son muchísimos. Saúl era impaciente, no sabía esperar el tiempo de Dios, número 1. Número 2, Saúl es un entrometido y desempeña funciones de sacerdote sin estar ordenado al ministerio sacerdotal. Número 3, Saúl desprecia la segunda oportunidad que se le da, en la cual él puede enmendar el primer error, pues vuelve a cometer un error sobre otro error. Saúl, otro error de Saúl es que Saúl piensa que su opinión es mejor que obedecerle a Dios. Saúl es pretencioso, le gustan los honores, le gusta que todo el mundo le dé honra, halagos y vanagloria y que le digan viva el rey. Saúl es envidioso, no le gusta que David le supere en valor, como había sucedido con lo del gigante Goliat. Saúl es asesino. Si no mató a David fue porque no pudo, pero su intención era acabar con la vida de David. Son algunas de las malas actitudes y malos comportamientos del rey Saúl. Entonces, vamos a echar un vistacito a la vida y al carácter de David. David sí era un varón con un corazón conforme al corazón de Dios. Y ojalá que todos podamos imitar a David, ¿verdad? La Biblia dice, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 21 y 22, está dando una prédica y dice en el verso 21, capítulo 13, verso 21 y 22, dice, luego pidieron rey, hablando de la historia del pueblo de Israel, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey, ¿a quién dice? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón que dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios está dando testimonio de que David sí es un varón conforme al corazón de Dios, que es un hombre humilde, noble, sencillo. Un varón conforme al corazón de Dios fue David. Y David también cometió muchos errores. Eso, el que sea un varón conforme al corazón de Dios no quiere decir que sea perfecto en el sentido absoluto de la palabra, sino que era humilde, era noble. Sí, cometía errores como todos sabemos, los errores que cometió el rey David, pero era un hombre humilde, un hombre que cada vez que se equivocaba lo reconocía, se arrepentía de corazón y decía, Señor, perdóname, me metí la pata otra vez, lo siento mucho, Señor, ay, qué burro soy, Dios mío, perdóname. Se arrepentía.
Pero Saúl era terco. Saúl se equivocaba y no lo reconocía, no se arrepentía, seguía con su obstinación, seguía con su testarudez, era cabezón, no bajaba la cabeza, su opinión era un ídolo muy grande y lo que él pensaba, eso es lo que él quería hacer, no la voluntad de Dios. David en su adolescencia fue un humilde pastor de ovejas. David era un adorador que se deleitaba en la alabanza a Dios mientras estaba cuidando las ovejas en el campo. Él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Tenía tiempo para aprender y para tocar y para adorar a Dios mientras cuidaba las ovejas. David no buscaba honores, ni alabanzas, ni fama, ni gloria para él. David siempre fue humilde, siempre quería darle toda la gloria al Señor. Y Dios había librado a David de osos y de leones mientras cuidaba las ovejas. David le está muy agradecido a Dios por la protección que Dios le ha dado. David es valiente con el valor que Dios le da, no con su propio valor. David se ve frente al gigante Goliat y no le tiene miedo porque su confianza está en Dios. Veamos cómo sucede el duelo, la guerra o la pelea entre David y el gigante Goliat. En 1 Samuel, versículo 17 en adelante, 1 Samuel capítulo 17, versículo 44, dice: dijo luego el filisteo a David, el gigante Goliat le dice a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le responde al filisteo, al gigante Goliat. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate cómo habla David: yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. No vengo en mi propio nombre, el Dios de los escuadrones de Israel. Y sigue diciendo: Jehová te entregará, verso 46, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la gloria para el Señor, aleluya. Y sabrá, verso 47, toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y sigue diciendo: y aconteció que cuando el filisteo, el gigante Goliat, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. La honda esa que se usaba mucho, lanzó esa piedra con la honda e hirió al filisteo en la frente. David tenía una puntería, pero más bien yo pienso que era la mano de Dios que guió esa piedra con tanta fuerza que fíjate que quedó clavada. Mira que aquí hay un hueso duro, pues la piedra entró con tanta fuerza que quedó clavada en la frente del filisteo, del gigante Goliat, y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron asombrados todos ellos. Entonces aquí podemos ver que David no buscó ser famoso. Esta victoria Dios se la dio, él no buscó ser famoso. David dio la gloria a Dios siempre, siempre le daba la gloria a Dios, mientras que Saúl la cogía para él. Es una tentación muy grande, hermanos, coger la gloria de la victoria para uno mismo y no dársela a Dios. Cuando usted tenga una victoria en algo, en algún aspecto de su vida, en su familia, en su economía, en lo que sea, déle la gloria a Dios, no la coja para usted. Me imagino a David, porque cuando David ha tenido un éxito tan poderoso en la batalla contra ese gigante, me imagino a David escuchando el susurro del diablo, porque así como el Espíritu Santo nos habla, el diablo también puede hablarnos, a ti y a mí y a todos.
aunque estemos llenos del Espíritu Santo. Me imagino que cuando David le ha cortado la cabeza al gigante Goliat, el diablo viene y le susurra al oído de David y le dice: ¡qué grande eres, David! ¡Oh, tú sí que eres valiente! Tú tendrías que ser el rey de Israel y no Saúl. Y entonces el diablo le empieza a traer esos pensamientos a la cabeza de David, y David tiene que reprender esos pensamientos y decir: no he sido yo, ha sido el Señor el que lo ha derrotado. Entonces el diablo le lanza sus pensamientos, sus halagos. Los otros soldados del ejército le dicen: oh, David, enhorabuena, felicidades, qué cosa la tuya, cómo has derrotado a ese gigante Goliat, nadie lo podía hacer y tú lo hiciste. Y toda la familia le dan aplauso a David y lo halagan, y David empieza a recibir halagos. Y es más, hasta el príncipe Jonatán, el hijo de Saúl, le da un apretón de mano y le dice: felicidades, David, tú sí que vales, tú sí que eres un gran hombre. Y le da su talabarte y sus flechas y sus cosas, y se abraza y se hace un gran amigo de David. Y después, no solo eso, sino también cuando entran en Jerusalén, después de haber terminado la batalla, de haber derrotado a los filisteos y matar al gigante Goliat, las mujeres comienzan a cantar: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y todos esos halagos, hermano, todo eso se le mete en el corazón a la persona. Para mantener, hermanos, la humildad en medio de tantos halagos, hay que tener una dependencia de Dios en oración muy grande. Porque si no, el orgullo se le sube a la cabeza, como se le subió a Saúl. Pero David supo mantener el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la supo mantener a raya. Observen cómo las palabras de David, en el verso 45 al 47, él le da la gloria a Dios. Ha sido Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y cita el nombre de Dios una y muchas veces para demostrarle a todo el mundo que es Dios el que está derrotando al gigante Goliat. Entonces, hermano, el orgullo, los aires de grandeza, la vanagloria del éxito, el triunfo. Para manejar esos sentimientos hay que ser humilde, humilde, humilde y muy humilde. Y orar mucho para no caer en la tentación de robarle la gloria a Dios. Es fácil coger la gloria de la victoria para uno mismo y decir: yo sí que soy valiente. Eso es una tentación. Eso es una tentación muy grande. Y hay que reprender todos esos pensamientos. Cuando el éxito y la victoria llega a la vida de una persona, también se levantan los enemigos. Téngalo en cuenta. Cuando el éxito y la victoria llegan a la vida de una persona, también se levantan los enemigos. A David se le levantó el mismo rey Saúl como enemigo número 1 en contra de él. Intentó matarlo varias veces. Imagínense los sentimientos de David. Ay, Señor, pero si tuve una victoria tremenda, ahora este hombre me quiere matar a mí. ¿Esto qué es? A veces se mezclan los sentimientos y hay gozo y alegría por una victoria, pero también hay miedo por alguien que nos está amenazando. Y si el pobre David tenía luchas para vencer la vanagloria de la victoria contra Goliat, ahora tiene que cuidarse mucho porque lo quieren matar. ¿Qué problema? ¿Cómo luchar contra esos dos enemigos y vencerlos? Por un lado, vencer la vanagloria para no jactarse y vanagloriarse, y por otro lado, cuidarse porque Saúl lo quiere matar. ¿Cómo no caer en la tentación de la vanagloria? Es fácil caer en la tentación de la vanagloria. ¿Cómo no dejarse llevar del espíritu de venganza? Porque Saúl quería matar a David y le lanzó la flecha para clavarlo en la pared. Pero después sucede que Saúl está persiguiendo a David por los montes para matarlo, y David está escondido en una cueva a la que llega Saúl sin saber que David está allá adentro escondido. Y cómo Dios pone a Saúl ahí en el piso, y David lo puede matar y no lo hace. Puede tomar la venganza por todo lo que Saúl está haciendo contra él, pero no lo hace.
Vea lo que dice 1 de Samuel 24. 1 de Samuel 24, 1 al 22. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa cueva, al fondo. Saúl no se da cuenta. Entonces, verso 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjense ustedes, por esa pequeñez, David está preocupado. Dice: ay, Dios mío, le he cortado la orilla del manto al rey Saúl. Y dijo a sus hombres, porque David tenía un pequeño ejército, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Porque los soldados de David le decían: míralo, ahí lo tienes, a tus pies, clávalo en la tierra. Así reprimió David, verso 7, a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y saliendo Saúl de la cueva, siguió su camino, sin saber que allí adentro estaba David. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjate cómo reverencia al rey, con lo malo que es, todavía lo sigue reverenciando. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. La de Saúl es contra David, pero David no quiere hacerle daño a Saúl. Dice: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ya se da cuenta que el que va a ser rey es David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces, aquí vemos cómo David
no se deja llevar del espíritu de la venganza, que tenía razones para vengarse. David respeta al rey, lo respeta mucho, a pesar de que está fallando estrepitosamente como rey, está haciendo todo mal. David respeta al rey y le llama el ungido de Jehová. Y aunque Saúl estaba actuando mal contra David y lo quería matar, David no le paga mal por mal. David no se tomaba la justicia por su mano. Hay muchas personas que se toman la justicia por su mano. Es fácil vengarse, pero David controló ese mal sentimiento de venganza. ¿Qué carácter más noble tenía David? David pagó bien por mal a Saúl. David pagó bien por mal. Pagar mal por mal, dijo alguien que pagar mal por mal es diabólico. Pagar mal por bien es diabólico. Pagar mal por mal es humano, pero pagar bien por mal, ese es divino, ¿verdad? Y ahí tenemos a David con un espíritu de pagar bien por el mal que le habían hecho. Y eso es lo que nos manda la Biblia a nosotros. Ya voy terminando. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, vea lo que dice. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar. ¿A quién hay que dejar lugar? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Yo me imagino que a Saúl se le estaba cayendo la cara de vergüenza delante de sus soldados, cuando David le dice, mira, te pude haber matado y no lo hice. Y Saúl dice, ay Dios mío, qué burro soy, qué malo soy. Se le cae la cara de la vergüenza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Así es como tenemos que hacer nosotros. David fue humillado. Vence con el bien el mal. Eso, vence con el bien el mal. David fue humillado hasta por su propia familia, hermano. David sufrió muchas humillaciones. Cuando David era un muchacho, vino el profeta Samuel a ungirle como rey, a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Y a David ni siquiera lo invitaron. David sufrió muchas humillaciones. Nosotros también muchas veces por la condición de cristiano vamos a tener que sufrir humillaciones. Y cuando las sufrimos y las encomendamos en las manos del Señor, Dios se encarga. Dios se encarga de pasarle la factura a los soberbios y a los arrogantes. Miren lo que dice 1 de Samuel 16:13. Dijo que esto fue cuando antes de que David fuera rey, dice, dijo Jehová a Samuel, al profeta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel estaba llorando por Saúl, dice, ay Dios mío, qué mal se está portando este rey. Y Dios le dice, mira, ya está bien, ya no estés llorisqueando más por Saúl, ya yo a ese ya lo he descartado, lo he desechado. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Deja de llorar, ya ese no sirve, ese no me sirve. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Uy, si Saúl lo supiera me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere, de los hijos de Isaí. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Dijeron, madre mía, ahí viene el profeta, ¿qué será? ¿A qué será? A lo que viene. Salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes a resolver algún problema? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio.
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Ya Samuel quedó impresionado con la estatura y la corpulencia del hijo mayor de Isaí. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, el exterior. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó, verso 8, Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le responde, dice, bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea que no había sido invitado a esa reunión tan importante. Sufrió vejaciones, sufrió desprecios, David. Sí, el que está cuidando las ovejas, el pequeñajo ese. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Y se levantó luego Samuel y se volvió a su casa. Entonces David es lleno del Espíritu Santo, pero David fue muy menospreciado en su infancia, en su juventud, en su vida, y tuvo muchos amigos y muchos enemigos también. David y su vida es para todos nosotros, hermanos, un ejemplo de humildad. David no tenía un corazón arrogante, prepotente. David tenía un corazón contrito y humillado. Como él mismo dice en el Salmo 51, 17, con este verso ya termino, dice que los sacrificios de Dios, por experiencia propia lo sabía, ¿verdad? Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí y de todos aquellos que llevamos el nombre de cristianos. El que se quebranta, el que se humilla y obedece, entrando por el camino angosto, por el camino estrecho, ese encuentra el respaldo y la bendición de Dios. La victoria está en la humildad, la victoria está en tener una actitud quebrantada y humilde. Los arrogantes parece que florecen de la noche a la mañana, pero la Biblia dice que de pronto serán cortados. Pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dé su gracia y su sabiduría, y que nosotros colaboremos con Dios, dejando que el Espíritu de Dios vaya moldeando y vaya tratando nuestro carácter, nuestros sentimientos, y que haga de nosotros el Señor hombres y mujeres quebrantados completamente, que le adoramos como Él manda en su palabra. Gloria a Dios. Pónganse en pie, por favor, y levantamos una oración, y con esto terminamos, y esperamos que todos de verdad podamos tratar de tener ese carácter contrito y humillado. Gracias, Padre, te damos, Dios mío. Ha sido una bendición, Señor, estar aquí compartiendo palabra con mis hermanos en este día, Señor. Oro que los bendigas y que los guardes a todos en el hueco de tu mano, y que todos entiendan esta verdad cardinal que he compartido en este día. Aleluya. Y que todos luchemos, Dios mío, con nuestros pecados, con nuestras malas actitudes y con nuestros malos comportamientos, y seamos mansos y humildes como lo fue David, porque es la única manera de ir de victoria en victoria, Señor. Gracias de todo corazón. En tus manos encomendamos la iglesia, los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, toda la casa del Señor, y pedimos que entren todos en una reflexión muy seria, Dios mío, para que el domingo que viene, que celebramos la Santa Cena, todos puedan participar
con una conciencia pura y con un corazón quebrantado. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.